Bienvenidos en esta mañana de viernes a Tech Talks by Skiller Academy. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Otero, Chief Data and Marketing Officer de Business Mind. Tenemos también a Javier Balbuena, CEO de Weborama, y a Juan Antonio Muñoz Gallego, CEO de Alliance y socio de Skiller Academy. Vamos a hablar de data, del futuro de la data. Vamos a hablar, lógicamente, de todos sus componentes y lo que influye en el marketing digital, los anunciantes y también en las empresas del sector. Pero para ponernos un poquito en situación, me gustaría que nos comentaseis qué va a pasar en el momento en el que las cookies desaparezcan. ¿Los usuarios tendrán realmente garantizada la protección de privacidad de sus datos, Miguel? Bueno, para mí es una respuesta que todos queremos dar a día de hoy y me parece que nadie la tiene. Creo que quedan muchas cosas por evolucionar todavía, pero se están avanzando cosas y creo que estamos en el momento en el que tenemos que probar. Al final, lo comentábamos un poquito antes, tenemos que probar y probar, porque hacia donde vamos es un cambio muy significativo, un cambio que afecta a muchas de las vías de negocio que tienen la mayoría de las compañías y obviamente va de la mano de la legalidad, la privacidad del usuario y, por otro lado, que las compañías puedan mantener sus líneas de negocio. Entonces, la privacidad se va a cumplir, va a tenerse que cumplir sí o sí porque las normas están ahí, pero detrás hay muchas cosas que mantener y por eso siempre animamos a las compañías a que empiecen a probar cuanto antes, que no esperemos al último minuto para intentar mantener lo que tenemos ahora montado con las third party cookies y a nivel de privacidad, pues eso, creo que sí se van a cumplir y los usuarios van a estar mucho más protegidos de lo que lo estamos ahora. Bien. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Solo un pequeño matiz, yo soy director comercial de Weborama España, no soy el CEO, no me ha ascendido todavía, pero bueno, es una pequeña matización. Bueno, y en relación a la pregunta, pues yo diría básicamente qué es lo que va a pasar, yo casi diría qué es lo que está pasando, ¿no? El hecho de que las third party cookies vayan a desaparecer, que está anunciado, y ya veremos si se respeta el deadline que tenemos ahora mismo, pero se respete o no, ya está pasando. O sea, lo que está pasando, en mi opinión, es que la industria ya está buscando alternativas, ya está buscando soluciones. Ahora el reto realmente es que esas soluciones, efectivamente, de uno u otro modo, nos puedan proveer de las utilidades que a día de hoy nos están brindando las third party cookies, y en ese sentido pues hay varias soluciones encima de la mesa. Como digo, el reto es que esas soluciones de uno u otro modo se estandaricen en el mercado, que sean comúnmente aceptadas y que, como digo, bueno, pues la industria pueda seguir funcionando y podamos tener las ventajas que a día de hoy nos está proveyendo las cookies de terceros en un entorno nuevo y un entorno en el que, efectivamente, como decía Miguel, el marco regulatorio es fundamental. Es fundamental básicamente porque es mandatorio. Entonces, todo lo que hagamos, tecnológicamente hablando, tiene que ir de la mano de que el marco regulatorio se cumpla para todos los actores que estamos en el ecosistema. Bueno, Antonio, no sé si quieres añadir algo. Yo veo que, o sea, a nivel regulatorio todo el mundo va a seguir lo que marque la ley. Lo que sí que veo que por un lado decimos eso, pero por el otro estamos a la espera de un vendor tecnológico. Si ese vendor tecnológico quita las cookies de tercero, todo el mundo se mueve, y si no las quita, no se mueve. Entonces será interesante ver qué pasa el año que viene. Bueno, me gustaría introducir algo que se ha publicado ya, y es que Vodafone ha presentado un nuevo sistema de identificación para publicidad, para, digamos, conocer y tomar todos los datos de identificación de sus usuarios, por lo tanto, clientes, para vender esa información a los anunciantes. Evidentemente, le llaman super cookie. ¿Qué opináis de este tema, Javier? Bueno, pues lo que opino es que Vodafone puede permitirse hacer algo parecido porque cuenta con una data muy numerosa, una data rica, una data fiable, una data propia, y esto pone en valor precisamente el first party data, ¿no? Algo que hasta ahora estaba ahí y que quizá no se le estaba sacando todo el jugo que se le podía estar sacando, fruto de que las circunstancias no obligaban a ello.
dado que ahora mismo las third party cookies tienen una fecha de caducidad, cobra más importancia y más relevancia que nunca el dato propio. Y ese dato propio en manos de tecnológicas y de empresas de comunicación, como puede ser el caso de Vodafone, pues es un activo súper importante, de manera que el hecho de que Vodafone quiera hacer uso de ello, aparte de ser lícito, aparte de ser legal, y aparte, pues evidentemente es lógico y bueno, es un activo que hacen bien en sacarle ese jugo y es un margen de crecimiento que tienen por este lado, quizá donde antes, no digo que no lo estuviesen utilizando, pero ahora, como digo, cobra más valor que nunca. Entonces, bueno, pues estaremos atentos porque igual que está Vodafone, hay otras operadoras en el mercado con esa data también muy rica y muy numerosa, y es un activo que en cualquier momento puede sacarle gato, o sea, puede sacarle jugo, y para los anunciantes pues es algo muy valioso. Bien. Para mí es una muestra más de que este fin de las third party cookies no es un final, sino que es una oportunidad nueva para muchas empresas. Entonces, tanto los vendors, como decía antes Juan Antonio, como estas operadoras como Vodafone, pues tienen una oportunidad de hacer algo nuevo y algo relevante. Entonces, este token digital que está poniendo encima de la mesa Vodafone, para mí es una alternativa que puede tener mucho peso debido a la data que posee Vodafone y que puede habilitar de una forma siempre que no sea capaz de descifrar al usuario, digamos, al final va a ser un código que lleva asociado unos datos, pero nunca vamos a poder identificar al usuario que hay detrás. Y creo que permitiría, gracias al gran volumen que tiene Vodafone, seguir con muchas de las líneas de negocio, como decía antes, que tenemos encima de la mesa. Entonces, unido al resto de alternativas que tenemos a día de hoy, creo que es algo muy valorable y a tener en cuenta. Bueno, yo creo que hay que tomarlo con mucha cautela, aunque sabemos que siempre, como hablaba Javier, ese first party data cada vez coge más relevancia. Este proyecto no es de Vodafone, este proyecto es de las telcos. O sea, las telcos han decidido unirse para sacar una identificación de forma conjunta a nivel europeo, al menos. Y sabemos que esto ya se está desarrollando en Alemania y posiblemente llegue aquí. Y entiendo por el tamaño de estas empresas que lo que más nos puede preocupar a nosotros es el tema legal, pero entiendo que han hecho su trabajo en casa para ver que realmente se puede hacer lo que quieren hacer. Una de las nuevas tendencias para conocer mejor a los usuarios y sus datos en el marketing digital es la segmentación contextual. Javier, ¿nos puedes contar un poco qué es y cómo funciona esa segmentación contextual? Sí, bueno, la segmentación contextual o el targeting contextual es una de las soluciones que están encima de la mesa para ese final, para el entorno cookie-less que se nos avecina. Y es una segmentación en la que realmente no hablamos de usuarios. Aquí no hay usuarios, aquí no hay IDs ni identificadores únicos. Aquí lo que se tiene en cuenta es el entorno en el que el usuario se mueve, entendiendo por ese entorno a qué contenidos está expuesto. La publicidad contextual funciona realizando un análisis semántico de los contenidos en formato texto a los que los usuarios se exponen cuando navegan por Internet. En función de esas palabras, esos términos, esas combinaciones de palabras que consumen en formato texto cuando navegan, es sobre esa muestra, es sobre la que la tecnología contextual trabaja para identificar tanto las keywords como su significado, como la relación entre ellas y, por añadidura, el contexto en el que se mueven. Evidentemente hay una relación con el marketing, con la oportunidad para mostrar contenido comercial, digamos, a los usuarios. Pero ¿cómo se implementa eso? ¿Cómo se puede hacer un uso correcto y una buena implementación de una estrategia contextual? Bueno, yo creo que la estrategia contextual tendría que estar basada en realidad yo creo que como toda estrategia de marketing en tener muy claro cuál es el objetivo de nuestra acción, cuál es el target al que nos queremos dirigir, es decir, cuál es el perfil del usuario al que queremos dirigirnos y sobre todo qué es aquello que queremos comunicar, porque eso nos dará un poco la pista de sobre qué keywords podemos trabajar, sobre qué palabras clave, dónde podemos encontrarlas y eso nos dará un poco la pista de hacia dónde debemos orientar un poco esa segmentación. Toda acción de marketing, como digo, conlleva un target al que nos queremos dirigir, conlleva un objetivo y eso hay que traducirlo de uno u otro modo a texto.
a keywords, a palabras y a contexto. Y sobre eso es sobre la que la tecnología contextual va a trabajar. Tener muy claro cuáles son esos términos que de uno u otro modo representan el target y el KPI es lo que nos va a permitir hacer una estrategia de contextual adecuada trabajando sobre esos contenidos de formato texto. No sé si queréis añadir algo a esto. Por mi lado decir que me parece una alternativa muy relevante y que no es algo nuevo, pero sí que el añadir esa inteligencia artificial nos permite llevarlo un paso más allá, y creo que sí que es algo que cobra mucha relevancia como una alternativa al fin de las cookies de tercera parte. Como decía Javier, ya estamos viendo que es algo que interesa y mucho, y va a ser, como decía, una alternativa a tener en cuenta. Hablamos mucho de datos, de segmentación, sea contextual o no, y hay un elemento, una herramienta también para las organizaciones importante, Miguel, que es el CDP. Cuéntanos o recuérdanos, porque ya en algún programa hemos hablado de esto, pero recuérdanos qué es el CPD y cómo puede ayudar a las organizaciones. Para mí el CDP pues viene a ser un poco, en cualquier ecosistema tecnológico, un poco el corazón de ese ecosistema tecnológico, ya que debe olvidar o debe permitirnos recoger información de diferentes fuentes, debe permitirnos identificar al usuario 360 en multitud de canales, vamos a poder aplicar inteligencia y vamos a poder activar esos datos, que es una parte muy importante. Entonces, el CDP viene para ser una pieza muy relevante. Vamos a escuchar y vamos a hablar mucho sobre ello, y sin duda pues algo nuevo para el mercado, pero que lo que viene es a unificar funcionalidades que ya estaban encima de la mesa. Cuando se habla de este tipo de funcionalidades o de herramientas, siempre surge la duda de quién debe implementarlo, quién debe custodiar los datos, porque estamos hablando de datos sensibles. Al fin y al cabo, cuando hablamos así de forma tan impersonal de datos, de segmentación, de los datos de los usuarios, detrás hay personas, aunque no, siempre se habla de que no se tienen nombre y apellidos, que bueno, en algunos casos puede ser dudoso, pero ¿quién debe custodiar todo esto? En lo que decías, el CDP al final, una de las cosas que tiene que habilitarnos es la personalización one-to-one, el proponer la mejor experiencia a cada usuario en el momento correcto y con la mejor interacción posible. Entonces, nosotros cuando vamos a los clientes pues nos encontramos, entre comillas, en muchas batallas, porque es tecnología quien quiere ser el owner de este CDP, muchas veces es negocio. Al final esto para mí lo que demuestra es que es una herramienta que, como decía antes, es fundamental dentro de cualquier ecosistema tecnológico y que tiene que ser el punto donde se encuentren tanto tecnología como negocio. Por eso, y de aquí creo que nace un poco esa figura del marketero, que yo creo que es un poco el destino final o el usuario que tiene que crear y que tiene que manejar esta plataforma. El marketero es un término que se ha puesto ahora muy de moda, pero para mí no es innovador, porque al final es ese usuario de tecnología que tiene un contexto de negocio o ese usuario de negocio tecnificado, como podemos llamarlo. Entonces, al final lo que se pide es a ese marketero es una persona que tiene que tener capacidad de explotar la interfaz del CDP, que tiene que tener una visión estratégica y yo creo que puede estar tanto en tecnología como en negocio, pero tiene que ser un perfil muy mixto, que también creo que es un poco la evolución hacia donde va nuestro sector. Bueno, Antonio, por tu experiencia, todo esto que habla Miguel de ese especialista, al final están las organizaciones, están las empresas preparadas para utilizar estos CDPs y tienen ese personal, esos especialistas que al fin y al cabo cuando se hablan de herramientas nuevas muchas veces el problema es que no hay en las organizaciones y no sé si en el mercado. Cuéntanos. Exacto, yo creo que un poco es lo que comenta Miguel. O sea, mi impresión es que cada vez esto va más deprisa, hace falta ese conocimiento de CDP, cómo hacer la identificación y cómo hacer las campañas adecuadamente. También el tema contextual, yo creo que va a ganar mucha más relevancia esa publicidad contextual y mi percepción es que se está hablando de que en 2023 hay un cambio radical. Veo, como yo que soy muy fan de la Fórmula 1, que todo el mundo confía que el coche va a correr, pero nadie ha salido al circuito a probarlo. Y yo las experiencias que estoy teniendo estos últimos días es que cuando hay agencias y anunciantes empiezan a decir, oye, vamos a ver qué tal funciona el coche, se dan cuenta de que faltan piezas, oye, me falta el alerón, me falta esto.
Creo que tenemos un segundo semestre que o empezamos a probar las cosas en real o nos vamos a encontrar con muchos sustos. Yo no sé si Miguel, que ha estado más en contacto en ese laboratorio que tienen, si tienen más experiencias de que esté realmente todo preparado. Por nuestro lado, sí que, como decías y lo hablábamos antes, tenemos un laboratorio interno donde nos dedicamos a probar un poco lo que está por venir para intentar ir ahí a la vanguardia, lo llamamos VLab. Y es verdad que hemos echado un poco en falta de Google pospuso el anuncio de la muerte de las cookies, parecía que todo el mundo estaba como arrancando, ahora estamos en un punto medio y nosotros siempre, y lo decía al principio, volvemos a empujar a nuestros clientes a, oye, vamos a probar, porque al final lo que buscamos tras esa muerte de las cookies es que el negocio que tienes ahora se mantenga, incluso para otros va a ser una oportunidad y justamente estas empresas que lo ven como una oportunidad son las que más están empujando, pero todos debemos darnos cuenta de que esto nos va a afectar y si queremos llevárnoslo a negocio y mantener los números que tenemos a día de hoy, no podemos esperarnos al último día porque el coche va a fallar y hay que empezar las pruebas ya, porque el tiempo corre en nuestra contra, la tecnología es delicada y necesitamos testar. A mí me parece muy interesante lo que acaba de decir Miguel, porque esto al final nos lo llevamos a negocios, o sea, alguien que tenga una empresa de venta de habitaciones, hotelera o restaurantes, a lo mejor no va a poder hacer los mismos números si hay ese cambio, y esto va en cadena, la gente no va a poder hacer los mismos números, los medios de comunicación no van a poder hacer los mismos números, o sea, y yo creo que va a ser, lo vamos a notar, No, un poco al hilo de lo que comentan mis compañeros, que la analogía de la Fórmula 1 es muy clara. Y a mí me gusta también utilizar otra analogía y es la del examen, ¿no? Vale, tenemos un examen y nos han retrasado la fecha del examen. Esto cuando éramos estudiantes esto ocurría pocas veces, con lo cual nos han dado la oportunidad de llevar los temas a tiempo porque al final esto va a pasar sí o sí o también. Entonces yo creo que lo inteligente al final es cooperar con lo inevitable, como de hecho la industria ya lo está haciendo, pero sí que es cierto que la idea es empezar a probar ya, con el fin de que efectivamente cuando salgamos a correr no nos encontremos con todo ese tipo de sorpresas. Si empezamos a trabajar ya en alternativas, seremos capaces de que cuando el apagón sea definitivo podamos seguir dando servicio tanto a anunciantes como al usuario, y eso hay que hacerlo desde ya. Yo creo en cualquier caso que va a ocurrir, como en otros ámbitos del marketing, de la publicidad y de negocios, como comentaba, del mundo de los negocios, como comentaba Juan Antonio, que habrá empresas que estén ya preparadas, porque ya se había puesto una primera fecha, se había hecho una primera amenaza, digamos, de que esto se acababa, y habrá otras que, bueno, pues pensarán que no va a pasar nada, que va a seguir todo igual, y yo creo que algunos se van a encontrar algún problema serio, ¿no, Juan Antonio? Sí, yo estoy seguro que se van a encontrar, porque es que yo lo he vivido, o sea, en cuanto ha habido por lado de anunciante, agencia y un medio, decir, venga, vamos a sacar el coche al circuito, hemos visto, ostras, que nos falta esto, nos falta lo otro, nos falta lo otro. Y eso lo estamos haciendo ahora y nos estamos contentos de, bueno, nos quedan 6 meses para terminar de cubrir lo que no está listo, pero es que hay mucha gente, no sé qué impresión tienen Javier y Miguel, que están a la espera de ver qué hace el resto de la gente. De decir, oye, vamos a ver qué le pasa al otro y cuando el otro salga al circuito yo salgo. Y al final lo que está pasando es que estamos posponiendo estar preparados. Sí, lo comentábamos antes de entrar al estudio, precisamente esto lo comentaba Juan Antonio, ¿no? Que la percepción que tenemos efectivamente es que hay ganas de probar, hay ganas de testar, pero estamos esperando a ver que teste el otro y en función de cómo le vaya, pues ya si eso arranco yo, ¿no? Y realmente el uno por el otro por el uno, vamos posponiéndolo y al final yo creo que testar hay que testar, lógicamente no puedes volcar todo tu presupuesto y todos tus recursos en algo absoluto y completamente nuevo, tienes que ser prudente, pero entiendo que eso entra dentro de lo que es el sentido común de los departamentos de marketing, pero ese testeo sí que hay que hacerlo en primera persona, porque es como tú vas a aprender en primera persona extrayendo todos los learnings, todos los aprendizajes, todas las consecuencias, y eso nadie te lo va a poder dar si no lo haces dentro de tu propia casa, ¿no? Sí que es cierto que luego case studies, tanto de éxito como de no éxito fuera en el mercado, también te puede servir, pero como mejor vas a aprender es haciéndolo tú dentro de tu propia casa y estamos viendo que es al revés, ¿no?
Para mí sí, está ahí la barrera siempre y un poco hay dos partes, gente que lo ve como una gran oportunidad y se lanza por ello, gente que está esperando a que me lo resuelvan. Al final aquí también hablamos de inversión y hablamos de presupuestos. Muchas empresas tienen miedo a poner ahí una gran inversión porque puede venir un vendedor tecnológico con mucho potencial, dar un golpe encima de la mesa y resolverlo de un plumazo, lo cual toda la estrategia que tú has montado por fuera, que podría tener mucho sentido, es capaz de tirártela a la borda. Entonces yo creo que está un poco ahí el balanceo entre me lanzo a por ello y si me sale bien puedo tener una repercusión muy alta, o tengo el miedo por si justo 2 meses antes vendos con muchísimo potencial dan una vuelta de tuerca y tiran a la borda todo. Habías mencionado antes la inteligencia artificial, se está hablando mucho y con lógica porque son herramientas importantes para solucionar muchos de estos problemas, el Machine Learning y la inteligencia artificial. ¿Cómo va a influir o cómo está influyendo ya en todo el desarrollo del marketing digital actual y sobre todo lo que viene, que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? del futuro? Sí, para mí, bueno, las palabras que comentas, estamos un poco ahí en ese hype de mercado, todo el mundo quiere hablar o queremos hablar de inteligencia artificial, queremos hablar de Machine Learning, pero creo que estamos en un estado de madurez todavía bastante precario. Si nos lo llevamos también a la parte de CDP, donde luego hablaremos, pero es una pieza fundamental, creo que aún así le falta madurez. A futuro creo que es algo que nos tiene que aportar mucho porque la inteligencia artificial al final es el futuro. A día de hoy lo queremos vender y yo creo que todavía falta madurarlo. Tiene que ser una pieza fundamental, va a ser una pieza fundamental a la hora de inferir modelos y ayudarnos a emitir predicciones de lo que tienen nuestros usuarios a día de hoy, pero creo que nos falta mucha madurez aún. Yo coincido totalmente con lo que comenta Miguel. Creo que por un lado necesitamos toda esa tecnología para que todo esto funcione bien a escala, pero todavía nos falta mucha madurez. Creo que nos falta equipo humano que entienda cómo se manejan todas estas herramientas y luego también, sin entrar a lo mejor hoy, también hay mucho dilema de todo este tema de inteligencia artificial y machine learning, a dónde va a llegar, derivado de algunas cosas que ha comentado algún ingeniero, creo que era de una gran tecnología. Yo creo que queda mucho recorrido, para eso tendremos que ver qué pasa exactamente. Dentro de la gestión de los datos, últimamente está muy de moda, digamos, hablar de la CTV, la televisión conectada, porque estábamos acostumbrados a la televisión lineal, donde no se capturaban datos más allá de lo que Kantar recogía para todos los operadores y que estaba reconocido por el mercado, y ahora se introduce, bueno, no ahora, se ha introducido desde que utilizamos tantas plataformas y todo el mundo digital para ver televisión, un nuevo componente, que es que dejamos nuestro rastro. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Cómo veis la recogida de datos sin cookies en un mundo también digital como es la televisión conectada? Para mí es algo que está pasando ya, como bien decía. Nosotros estamos trabajando con clientes muy importantes donde ya se trabaja con este tipo de datos y al final es un entorno más que lo que viene a demostrar es que lo que buscamos es una visión única del usuario. Necesito saber quién es Juan Antonio en el móvil, en su ordenador, en la tele y cuando va a una tienda. Entonces abre un melón nuevo que está siendo muy interesante de explotar, porque la tele al final es algo que nos da muchísimos datos. No existirán cookies, en función del software que lleve por detrás puede que exista o puede que no, pero sí que vamos a tener identificadores, datos como la IP, etcétera, que tendremos que valorar a nivel legal si pueden utilizarse o no, pero que nos habilitan el poder identificar a un usuario de manera única en esos diferentes canales, introducir a la tele como un entorno más donde voy a poder personalizarte la experiencia, donde voy a poder hablarte igual que lo hago a nivel mobile o a nivel web. Bueno, yo, básicamente al hilo de lo que comentaba, al final el entorno televisión no deja de ser otro sitio, otro entorno donde está el usuario, donde se comporta el usuario. Entonces, igual que lo queremos identificar
para personalizarle la experiencia de nuestra marca en el entorno digital, necesitamos también identificarlo cuando está viendo la televisión. Se trata de tener al usuario, conocer al usuario en toda su complejidad y en todos los entornos en los que está operando, ¿no? Entonces hay mucha gente ya que está viendo la televisión y al mismo tiempo está con el móvil o está con la tablet, de manera que el usuario necesitamos saber quién es, cómo se comporta, qué intereses tiene en cualquiera que sea el entorno. La televisión no deja de ser otro, por lo tanto ahí hay un recorrido y ahí hay un campo en el que experimentar y ya se está haciendo en ello porque se trata efectivamente de unificar dónde está ese usuario para poder darle la experiencia personalizada. Totalmente de acuerdo. O sea, al final creo que a partir de ahora tendremos más volumen de datos para analizar en el canal televisivo. Eso nos va a ayudar a entender muchísimas cosas y ahí el único reto será que todas estas grandes del mundo audiovisual, streaming, sean capaces de abrir cierta información para que la podamos tener. Yo creo que hay un problema además, y ya vamos a ir acabando, porque de alguna manera parece que lo que antes era para la planificación de medios de cara a los anunciantes, el recoger datos por parte de las agencias y de la parte tecnológica para luego ofrecer algo segmentado a los anunciantes, ahora se va a convertir en que los publishers, los medios, tenemos de alguna manera más poder. No van a perder de alguna manera poder los intermediarios, por ejemplo, esas agencias de medios. A ver, yo creo que en todo esto que estamos hablando hay un componente tecnológico que subyace y que está ahí y que es irreversible y que va a más. Pero yo estoy un poco de acuerdo con lo que comentabas antes del perfil marketero, ¿no? O sea, al final los datos no deja de ser unos ceros, archivos planos de CSV. O sea, tenemos una capacidad ingente de recopilar datos, pero son tantos los datos que recopilamos que tenemos un coste de oportunidad que no somos capaces de gestionarlos en tiempo real para sacarle jugo. Y ahí entra, yo creo, la labor de estos intermediarios, entendiendo por intermediarios gente que sepa interpretar esos datos, que sepa que esos datos al final cuentan una historia. No se trata solo de recopilar toda esa información, sino que esos datos te cuenten una historia y esa es la historia que de algún u otro modo seamos capaces de interpretarla, para que la agencia sea capaz de interpretarla, el anunciante sea capaz de interpretarlo y una vez más personalizar la experiencia para el usuario. Para mí, y muy rápido, en línea a lo que decía, creo que las agencias son las primeras compañías que ya se están tecnificando. Estamos viendo que contratan o internalizan perfiles, sobre todo del mundo de AdTech, que antes no tenían. Y esto lo que les va a llevar es, yo no creo que vaya a haber falta de datos, porque siempre vamos a poder tener acceso a ellos de una manera u otra. La clave está en qué inteligencia aplico sobre esos datos para poderlo explotar, cuál es mi estrategia comercial y sobre todo cómo voy a ser capaz de activarlo. Ahora, a día de hoy, aquí entra ya en juego todo el tema de cookieless y es cómo voy a ser capaz de los datos que tengo, llevármelo a la activación para mantener los volúmenes de usuarios que tengo a día de hoy. Pues prácticamente, o sea, las agencias tienen unos volúmenes de datos enriquecidos de todas las campañas y todos los anunciantes que han tenido. Hasta ahora lo han podido hacer de una forma, gracias a esas cookies de terceros. Ahora van a tener que jugar un perfil diferente, van a tener que conseguir que esos anunciantes, esas campañas tengan esa información de primera mano para luego poder seguir haciendo la activación. Y eso parece un cambio sencillo, pero no lo va a ser. Desde luego que no lo va a ser y seguro que da para otros cuantos programas. Yo os agradezco la presencia hoy y os emplazo a un nuevo programa para hablar de data en un futuro próximo, porque seguro que dará mucho que hablar, mucho de sí, todo esto que hemos estado comentando. Despido ya a Miguel Otero de Business Mind, a Javier Balbuena, de Webograma y a Juan Antonio de Alliance y Skiller Academy. A todos ustedes les espero el próximo viernes en Tech Talks by Skiller Academy.